Meditaciones espirituales del Venerable Padre Luis de la Puente de la Compañía de Jesús. Meditaciones de los misterios de nuestra fe. Meditación 27 de la primera parte. Meditación de las potencias interiores del alma. Comenzamos. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Oremos. Espíritu Santísimo, yo soy un ignorante, miserable pecador. No sé lo que tengo de orar y pedir como conviene. Vos, Dios mío, pedid en mí, moviéndome a pedir con gemidos inerrables, como para que mi oración sea bien recibida, procediendo de tan noble principio como vos, a quien se honra y gloria por todos los siglos. Amén. Punto primero. Consideraré los vicios y pecados que tienen su particular asiento en el entendimiento y los daños que proceden de ellos, examinando la parte que me cabe de cada uno, los cuales se pueden reducir a 7. El primero es ignorancia de las cosas que estoy obligado a saber. Un comentario a esto de Gregorio en Moralia, dice: un pecado se cometa por ignorancia o por debilidad o por propósito. De la suma, toda tentación procede de alguna ignorancia o duda. Cierre de nota. Como son las que debo creer, pedir, recibir y obrar, las cuales se encierran en el credo y oración del Pater Noster, en los sacramentos y en los mandamientos de Dios, y en las demás obligaciones propias del estado y oficio de cada uno. Porque mal las puedo cumplir si no las entiendo. Y como dice San Pablo, quien ignora será ignorado. Diciéndole Dios: no te conozco. Una nota a esto. Dice, en una cita: reconozca que las cosas que yo recibo son preceptos del Señor. El que lo desconoce será desconocido, que es decir, desaprobado y castigado de Dios. En Corintios. Cierre de nota. Con este vicio frisa mucho el olvido culpable de Dios y de su ley, y de las cosas que puedo y debo tener memoria, y de él podemos también decir que quien se olvida será olvidado, y que si yo culpablemente me olvido de Dios y de sus cosas, Dios se olvidará de mí y de las mías. El segundo vicio es imprudencia o precipitación y falta de consideración en las cosas que tengo de hacer o decir, arrojándome a ellas con ímpetu de pasión, sin primero considerar si son lícitas o ilícitas, y sin tomar sobre ellas el consejo conveniente, de donde proceden innumerables yerros y defectos en todas las materias de virtud. El tercer vicio es
temeridad en juzgar los dichos y hechos de los prójimos, condenándolos o sospechando mal de ellos sin bastante fundamento, en lo cual agravio a Dios nuestro Señor, usurpando su autoridad y entreteniéndome a juzgar lo secreto, que es propio de su tribunal, y también agravio a mi prójimo, condenándole sin razón bastante para ello, y a mí me daño, porque de ordinario vengo a caer en lo que temerariamente quise juzgar. El cuarto vicio es inconstancia, inmutabilidad en lo bueno que he determinado, mudando fácilmente parecer, y de dónde procede no cumplir los buenos propósitos que he hecho, ni guardar la palabra que he dado a Dios o a los hombres, y dar fácil crédito a las tentaciones del demonio y a los engaños halagüeños de la carne. Y con esta instancia anda junta la mutabilidad de pensamientos, dejándome llevar de la imaginativa loca que enloquece el entendimiento y le trae desatinado en pensar varias cosas sin concierto. De aquí también procede la mutabilidad en los buenos ejercicios, salpicando de unos en otros, por solo mi antojo y por quitar el fastidio de la novedad de ellos, con la novedad de ellos. El quinto vicio, por el contrario, es protervia y pertinacia en mi propio juicio y parecer, sin quererle doblegar ni rendir al juicio de los mayores o más sabios, a quien debo obedecer y dar crédito. Este es el ídolo de las discordias, de donde nacen muchos pecados y de desobediencia y rebeldía contra los prelados, muchas porfías y contiendas en las disputas, y grandes errores e ilusiones del demonio. Porque, como dice en Job, mi propio consejo es mi despeñadero. El sexto vicio es astucia o prudencia de carne, o sabiduría del mundo, inventando con sagacidad medios para salir con mis intentos carnales o mundanos, de donde nacen los fraudes y engaños con palabras o con obras de hipocresía. Con este vicio suele andar junta la estulcia, necedad o torpeza del entendimiento en juzgar y sentir de las cosas de Dios y de los bienes espirituales del alma, teniendo baja estima de ellos, midiéndolos con las reglas vanas del mundo y no con las de Dios, porque como dice el apóstol, el hombre animal no percibe las cosas que son del Divino Espíritu, porque las tiene por necedad y blasfema de ellas porque no las entiende. El séptimo vicio es curiosidad, deseando desordenadamente saber lo que no me conviene, como es desear saber cosas dañosas a mi alma, o exceden mi capacidad por malos medios, o las que son útiles y vanas, y se dicen de mi estado o profesión. O aunque sean convenientes, deseo saberlas con afición desordenada, y por solo fin de curiosidad o vanidad,
contra lo que dice el apóstol. No querráis saber más de lo que conviene, sino sabed con moderación. Estos son los 7 vicios del entendimiento, en los cuales si bien me examino me hallaré muy culpado, y de ellos me tengo de acusar humildemente delante de Dios, sacando de aquí cuál estará mi pobre alma, si tan miserable está su entendimiento, que es el que le guía. Porque como dice Cristo nuestro Señor, si el ojo está oscurecido, todo el cuerpo estará en tinieblas. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, cayendo de las tinieblas interiores en las exteriores del infierno. Y así con grande cuidado he de procurar, parte con la penitencia, parte con la mortificación, purificarme de estos 7 vicios, para que sea mi entendimiento como plata 7 veces purgada, suplicando al Espíritu Santo me purifique de ellas con sus 7 dones. Oremos. Oh Espíritu Divino, esclarece mi alma con el don de la sabiduría contra mi ignorancia y torpeza. Dame el don de consejo contra mi imprudencia, el don de entendimiento centra mi temeridad, el don de ciencia contra la protervia de mi juicio, el don de fortaleza contra mi mutabilidad, el don de piedad contra la prudencia de carne, y el don de temor contra la curiosidad, para que libre de estos vicios y esclarecido con estos dones, comience una vida nueva, espiritual y perfecta, siguiendo tu divina inspiración, sin jamás apartarme de ella. Amén. El punto segundo: se ha de considerar los pecados que nacen de mi propia voluntad y los daños que me vienen por seguirla, ponderando bien lo primero, que es voluntad propia, porque solo basta para aborrecerla. Mi voluntad propia es la que solamente atiende a querer su propio gusto, dejando el de Dios y el de los prójimos, y se llama propia, porque siendo mi voluntad hechura de Dios, creada para conformarse con la divina, yo me alzo con ella y la apropio a mí solo como si fuera mía, y uso de ella para creer solamente lo que me da gusto. Pues, ¿qué hurto hay más injusto y qué robo más tirano que hurtar y robar a Dios la voluntad que Él me dio y alzarme con ella contradiciendo siempre la suya? ¿Y qué maldad hay más horrenda que entrando en batalla mi voluntad con la de Dios, la mía quede vencedora y la de Dios vencida, y atropellando lo que Dios quiere por lo que yo quiero? Oh Dios omnipotente, por tu infinita misericordia, no permitas en mí tal injusticia.
Luego ponderaré cómo la voluntad propia es raíz de todos los vicios y pecados que hago, y de cuántos se hacen en el mundo, los cuales podemos reducir a 3 cabezas. Comentario sobre esto de Casiano Colat. Si por dar gusto a nuestra voluntad nos abandonamos paulatinamente a la relajación, al instante se insurrecciona y nos hiere el aguijón de la carne. La raíz del pecado está en el corazón del hombre y en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. Cierre de nota. Estas 3 cabezas. El primero es desobediencia general en todo lo que manda Dios por sí mismo o por sus ministros, de modo que la propia voluntad es capital enemiga de todas las leyes divinas y humanas, y con más especialidad de las religiosas, porque toda la religión se funda en la mortificación de la propia voluntad. Y si ésta vive, la religión muere. Y si la religión ha de vivir, la voluntad ha de morir. El segundo vicio es malear o torcer la intención en lo bueno que hace, haciendo no porque es voluntad de Dios, sino por otros fines de su propio gusto vano, interesal o sensual, por lo cual lo bueno conviene en malo, y lo que pudiera agradar a Dios hace que desagrade, como el mismo Señor lo dijo por Isaías: desagradadme vuestro ayuno, porque en él se halla vuestra propia voluntad. El tercer vicio es apropiarse así todas las cesas que puede, sin reparar en el dato que hace a otros, de donde nacen innumerables injusticias, avaricias, crueldades, contiendas, pleitos, agravios y discordias, atropellando todas las leyes de justicia y de misericordia con los prójimos, y las de la caridad, de quien dice San Pablo, que no busca las cosas que son suyas. Y así la propia voluntad es veneno y destrucción total de la caridad. De aquí es que como la voluntad propia es reina y capitana de todos los vicios y pecados, así es poblada de los infiernos y cebo de los fuegos eternos. Y por esto dice San Bernardo: cese la propia voluntad y no habrá infierno. Porque si cesa la propia voluntad, no habrá pecado, para cuyo castigo sea menester el infierno. Y además de esto, si algún infierno hay en esta vida, la voluntad propia lo es para sí misma, porque todas las miserias de esta vida en tanto causan demasiada aflicción y tristeza, en cuanto son contrarias a la propia voluntad. Y si ésta cesare, conformándonos con la divina, lo que es infierno se convertirá en purgatorio, y en aumento de merecimiento y de corona en el cielo. Por lo cual dice San Ambrosio que la voluntad propia en las codicias es ciega, en las honras hinchada, en los cuidados congojosa, en las sospechas inquieta, más codiciosa de gloria que de virtud, y más amadora de fama que de buena conciencia, y mucho más miserable gozando de las cosas que ama, que si careciera de ellas, porque su experiencia aumenta su miseria. De todo esto concluiré: cuán grande ha sido mi miseria en haberme sujetado a la voluntad propia contra la divina. Llorando mi ceguedad,
y proponiendo firmemente de aborrecerla y negarla, a imitación de Cristo nuestro Señor, que bajó del cielo no a cumplir su voluntad, sino la del que le envió, y estando con las tristezas y agonías de la muerte, dijo a su Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oremos. Oh Maestro soberano, confieso que no soy digno de llamarme tu discípulo, por no haberme aprovechado de tu ejemplo. Vengan tristezas y agonías de muerte sobre mí, porque las veces que he dicho contra ti, no se haga tu voluntad sino la mía. Aparta, Salvador mío, de mi boca tan maldita palabra, y favoréceme con tu gracia para mortificar mi propia voluntad, en razón de cumplir enteramente la tuya. Busque yo de aquí en adelante, no lo que es mío, sino lo que fuere tuyo y de mis prójimos, pretendiendo su provecho y tu gloria por todos los siglos. Amén. Punto tercero. Se ha de considerar los pecados y desórdenes de las otras potencias interiores del alma, que son la imaginación y apetitos sensitivos, con los daños que de ellos proceden. Ponderaré como mi potencia imaginativa es como una sala pintada con muchas imágenes y figuras, unas feas, otras profanas y otras ridículas, monstruosas, disparatadas, entreteniéndose en pintarlas y saboreándose en mirarlas, y solicitando al entendimiento para que las mire, y arrebatándole muchas veces tras sí para que piense en ellas. De donde nacen originalmente muchos pecados que llaman de la actuación morosa, en materia de carnalidades, venganzas, ambiciones y avaricias, deleitándome con la imaginación de estas cosas como si las tuviera presentes. Luego ponderaré con mis potencias apetitivas, como mis potencias apetitivas son como un mar turbadísimo, combatido de 11 olas de pasiones encontradas entre sí mismas, es a saber, amor y odio, deseo y huida, tristeza y gozo, esperanza y desesperación, temor y audacia y la ira, las cuales por mayor parte aplico a lo malo con gran desorden, porque amo lo que había de aborrecer y aborrezco lo que había de amar. Deseo lo que debería huir y huyo lo que debería desear. Me alegro de lo que había de entristecerme y me entristezco con lo que había de alegrarme. De donde nacen graves pecados, porque los apetitos con estos afectos solicitan la voluntad y la llevan tras sí para que consienta en ellos. De aquí es que estas pasiones son armas y lazos de los demonios para combatirnos y enlazarnos en graves culpas, y en viendo que se levanta alguna pasión se alegran de verla y luego se aprovechan de ella para urdir su tentación. De suerte que yo mismo doy a mi enemigo las principales armas con que me combate, persigue y destruye. Además de esto, ellas mismas son verdugo y tormento de mí mismo, porque traen dentro de mí guerra contra el pobre espíritu, molestándome para que quiera lo que no quiera, por hacer lo que quiere mi carne, y entre sí también andar encontradas,
porque la pasión del deleite me hace desear lo que aborrece la codicia de la honra, y el deseo de la honra lo que huye la pasión de la avaricia. Y como dice el sabio, siempre quiero y no quiero. Quiero la virtud porque es buena y no la quiero porque es trabajosa. Quiero el vicio porque es deleitable y no le quiero porque es deshonesto. Y estos quereres de mis pasiones son verdugos de mi miserable corazón. Oh, cuánta razón puedo lamentarme a mí mismo diciendo a nuestro Señor: ¿por qué me has puesto tan contrario a ti? ¿Cómo soy tan pesado y molesto para mí? Oh desdichado hombre, ¿quién me librará de este cuerpo tan mortal? Favorézcame, Señor, tu gracia para librarme de tanta miseria. De esta consideración he de sacar a su propósito muy esforzado de mortificar las pasiones, juntamente con la voluntad propia, porque ésta aviva las pasiones y las pasiones avivan a ella. Y así han de morir a la par para quedar vencidas, siguiendo en esto el consejo de Ben Sirac, que dice: no te vayas tras tus pasiones y codicias, y apártate de tu propia voluntad, porque si concedes a tu alma sus concupiscencias, te harán risa de tus enemigos. Para la ejecución de esto, nos ayudarán los exámenes que se pondrán en las próximas meditaciones. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Propongo firmemente no pecar más, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, trabajos, obras en satisfacción de todos mis pecados. Confío en vuestra bondad y misericordia infinitas me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme, para perseverar hasta el fin de mi vida. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén.